Continuamos entonces. Ya, lo que yo les decía, miren, es que uno se van a complicar la vida, digamos, ¿no? Aquí con este problema. Van a calcular esta condición, o sea, van a validar esta condición, aparte que es un poco compleja, también van a validar esto. Pero yo, por ejemplo, me puedo avivar y puedo omitir esto de acá, ya. Puedo omitir esto en vez de hacer, por ejemplo, si quieren verificar si un índice es impar, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que hacer divisiones y ir comparando si el residuo le dio 0 o 1, recién determinan si es par o impar, ¿cierto? Eso sería complicarse la vida. Podemos resumirlo esta condición con algo fácil, ahorita lo vamos a ver. Yo quiero que se concentren en solamente esto de acá. Entonces veamos aquí, por ejemplo, yo aquí me puedo declarar registros para poder ocupar, digamos. Por ejemplo, ¿qué registro no estoy ocupando? El RBX, ¿cierto? El RBX, ya. Le puedo mover el 0, esa es otra forma de limpiar, pero la más efectiva es el SOR, ya. Ya, mejor si limpiamos los registros que vamos a ocupar, ya. Mejor si limpiamos. Obviamente que no afecte, ¿no? Que no lo estén ocupando. Entonces vamos a limpiar este registro. Y mejor utilicemos a RSI para índice. Voy a cambiar de registro mejor, ya. A este de aquí. RSI de los índices. Ocupamos nuevamente ese registro para los índices de una regla. Limpiamos a ese registro y va a ser el trabajo de este, mire, 0, 1, 2, 3, etcétera. Eso es lo que va a hacer. Entonces veamos aquí. Está bien, ¿no? Lo hemos limpiado y está puesto con 0. Y ahora podríamos mover, por ejemplo, mover a ese registro, moverle el 1, por ejemplo. O directamente podríamos haber movido y omitimos este de acá, digamos. Igual podríamos omitir. Porque de todas maneras a todo el registro le estamos moviendo el 1, ¿no? Entonces mejor si lo omitimos, ¿ya? Recuerden, no memoricen el código, ¿no? Veamos que surja nomás. Nosotros somos programadores. Entonces podemos hacer esto, mire. ¿Por qué inicializo en 1 mi índice y no en 0? Porque el inicio debería ser el 0. Vamos a tratar de omitir la otra pregunta que le decía. Esta de acá, que se encuentren en posiciones de índices impares. Por ejemplo, aquí tenemos esta regla. Vamos a tomar en cuenta solamente aquellos que son índices impares. El 1, el 3, el 5 y así sucesivamente. Por eso es que no voy a empezar en 0, porque este elemento no tengo que analizar, porque no cumple esa condición. Pese que cumple la otra, ¿no? Que era mayor a 5 y menor o igual que 100, pero no cumple la condición de que está en un índice impar. Por eso es que no lo voy a tomar en cuenta. ¿Me entienden ahí? ¿Hay preguntas hasta acá? ¿O nada? Ninguno. Ya, está bien. Por eso lo vamos a inicializar en 1. Y ahora aquí vamos a hacer lo siguiente, a ver. Vamos a hacer un comparar, a ver, vamos a ver. A ver, comparemos a RSI con, con N, ¿cierto? N es la cantidad. Como sabemos que están solamente en CL, entonces no necesitamos ocupar a todo el registro. Podemos ocupar la misma cantidad con CL, con este de acá, digamos, ¿no? Podríamos hacer eso, pero ocupémoslos en este caso, ¿ya? Por eso lo hemos limpiado también, miren. Lo hemos limpiado todo el registro, miren. Entonces está limpio todo ese valor, digamos, está perfecto. Podemos ocuparlo aquí sin ningún problema a RSX. Ya, podemos ocuparlo, no hay ningún problema, porque ya lo hemos limpiado lo demás, ¿no? Entonces, hacemos esto porque este es un registro especial, ¿no? No podemos dividirlo así como CL, CH, ¿no? No podemos ocupar su 8 bits como son de manera clásica, tradicionales, ¿no? Ya estos son registros de uso específico. Entonces, para evitar algún problemita ahí en pleno examen, mejor utilícenlo todos, ¿ya? Entonces, veamos aquí, miren, vamos a comparar entre el registro RSI con el RSX, ¿ya? Está perfecto aquí. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer la comparación? Creo que les mandé a ustedes al grupo todas las condicionales, ¿no? Los YAN condicionales, a ver, lo voy a buscar. Ya, porque eso no es mucho de memorizarse, sino aprender a utilizarlo, ¿no? Ya. No incentivo a que se memoricen, ¿no? Sino aprender a usar. Obviamente, si es un examen presencial, claro, ¿no? Deben de memorizárselo. Un compañero igual lo envió, creo. A ver, lo voy a reenviar a lo que envió un compañero. Ustedes son el grupo SC, ¿no? Ahí está.
Ahí está. Uy, está muy borroso. Ya aquí tenemos. Estos ya son clásicos, ¿no? Que con las banderas nomás vamos a hacer preguntas. La idea está aquí con los signos y sin signos. Aquí están los YAN que deben utilizar y aquí están cómo se comportan. Por ejemplo, veamos qué puedo ocupar yo acá, digamos, ¿no? Aquí tenemos las diferentes YAN condicionales. A ver, yo debo simular mi ciclo, mi while. Entonces aquí voy a poner mi condición. Por ejemplo, mientras que mi índice sea menor o igual, ¿cierto? Sí, sea menor o igual. Si es menor o igual, que siga. Ya, que sea, entonces aquí busco cuál es menor o igual, es este de aquí, mire. Menor o igual. Sería el JLE. Ya, entonces yo tendría que poner JLE, pero para evitarme escribir muchas etiquetas, mejor hago lo contrario. Lo contrario, si tengo que preguntar mientras que sea menor o igual, lo contrario sería mayor, ¿no? Lo contrario. De menor o igual, lo contrario es mayor. Entonces, ¿cuál sería el mayor? Este de acá, con signo, sería JG. Entonces yo ocupo aquí JG, digo, salir. Ya, salirle. Ahorita voy a declararme mi ciclo, ya, pero estoy viendo ahorita. Por ejemplo, salir, por ejemplo, ¿no? Este salir puede estar afuera de mi ciclo, ahorita lo voy a declarar, ya. Todo va a estar surgiendo aquí. Entonces, si este RSI es mayor que mi cantidad de elementos que quería que analicemos, entonces le decimos, cumple, sí, salite del ciclo, ¿ya? Entonces, aquí debemos declarar el ciclo acá. Ponemos ciclo o while, o como ustedes quieran llamarlo, ¿ya? Aquí ciclo. Vamos a hacer un poquito más a la derecha, más a la derecha, y el salir puede estar a la par. Ya está bien, no importa. Y aquí vamos a hacer nuestro respectivo jump P. Ya. Con esto estamos simulando un ciclo nosotros. Ahí está bien. El ciclo y su jump P, ¿no? Siempre lo va a mandar otra vez al ciclo. Entonces aquí volvemos a hacer la comparación, ¿no? RSI, si RSI es mayor que mi cantidad de elementos, entonces le digo salite, se sale del ciclo. Por eso el salir de estar fuera del ciclo. Ahí, salir. Listo. Caso contrario, si no cumple, debemos continuar. ¿Se entiende, no, lo que hice? Fue lo contrario de preguntar menor igual, digamos, porque menor igual nos llevaría a ocupar más etiquetas. Mejor preguntamos al revés, digamos, ¿no? Si es mayor, directo, salite. Si no, continúa normal las demás líneas. Entonces, eso estamos validando ahí. Ahora, tenemos que calcular el promedio, digamos, ¿no? Ya, a ver, veamos. Pero hay condiciones que nos están pidiendo. Ya, una de las condiciones es esta de acá. Que sean positivos, obviamente, mayores que 5. Entonces, al preguntar que sean mayores que 5, estamos preguntando que sean positivos. ¿Ya? Mayores a 5. Entonces, lo mismo tenemos que hacer aquí. Ya, comparamos. ¿Qué vamos a comparar? No hemos sacado el elemento, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a sacar al elemento. Ya, después de haber aprobado la condición. Entonces, aquí vamos a sacar a ese elemento. Por ejemplo, podemos ponerlo en BL. Es de tipo byte, ¿no? Sí, está bien, de tipo byte. En BL podemos poner el primer elemento o el elemento que vamos a sacar. ¿Nos dice algún modo de direccionamiento? Indirecto por registro, no dice, ¿no? Sí, indirecto por registro. Entonces aquí mismo vamos a ocupar al registro que sería RDX, ¿no? Ahí estamos ocupándolo, ahí tenemos la dirección del arreglo, RDX. Entonces ahí está, indirecto por registro. Entonces el contenido de eso, del primer arreglo, lo vamos a mandar ahí. Pero me estaría mandando el primero, mira. Cosa que no debería ser eso, debería ser el segundo, porque ya directo estamos empezando desde el índice 1, no el índice 0. Entonces aquí deberíamos hacer una pequeña modificación, ¿no? A ver. Aquí adentro podría ser. Aquí podríamos hacer un incremento, porque son bytes, ¿no? Son de bytes. Un incremento de RDX. Entonces incrementamos. Ahora ya no va a estar apuntando aquí, va a estar apuntando aquí, ¿no? Entonces está perfecto ahí. Ya. Luego con eso sacaríamos el 3 en este caso. Sacamos el 3, lo ponemos en BL. Y ya tenemos en BL para comparar ese elemento. Entonces BL, ¿con quién vamos a comparar? Con 5, por ejemplo, ¿no? Porque eso me pide que sean mayores a 5. Entonces vamos a hacer aquí. Vamos a utilizar igual lo contrario de
de los condicionales, ¿no? Para que no usemos muchas etiquetas, porque si usamos lo correcto, usamos muchas etiquetas. Así como dice aquí, digamos, ¿no? Lo correcto sería preguntar mientras que sea menor o igual, pero de una vez preguntamos lo contrario, que sea mayor, entonces salite, le decimos, ¿no? Así ocupamos menos etiquetas. Entonces lo mismo vamos a hacer aquí. No preguntaríamos que sea lo que nos dice acá, dice, positivos mayores a 5, ¿no dice, cierto? Si es mayores a 5, continúa analizando. Ahora lo siguiente que tenemos que preguntar es que sea menor o igual a 100. Entonces aquí, si me dice que pregunte mayor que 5, entonces nosotros preguntamos lo contrario, menor o igual, porque nos dice que sea mayor. Lo contrario es menor o igual. Y el menor o igual era el JLE. Aquí está, JLE. Entonces ponemos esto acá, JLE. Ahí preguntamos, ¿no? No cumple, por ejemplo. No cumple la condición. Entonces, ni bien no cumple, mandamos por acá esa etiqueta, ¿no? Entonces, basta que no sea mayor, o sea, si es menor o igual, está diciendo acá, ¿no? Si es menor o igual a 5, no cumple porque no estaría cumpliendo la condición, por lo tanto, se va a saltar a esta etiqueta. Eso es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, si no lo manda a no cumple, quiere decir que está cumpliendo las condiciones, ¿cierto? Que es mayor que 5. Entonces, ahí pasó la primera prueba. Pasó que es mayor que 5. Ahora falta averiguar lo otro, lo siguiente, que sea menor o igual que 100, ¿ya? Entonces tenemos que hacer aquí otra segunda comparación con BL, pero ahora con 100. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Tenemos que preguntar que sea menor o igual que 100. Lo mismo, para evitar uso excesivo de etiqueta, preguntamos lo contrario. De menor o igual sería mayor, ¿cierto? Que era el JG, era, ¿no? Entonces, JG es mayor a algo. Entonces aquí preguntamos, si es mayor a 100, o sea, estamos comparando lo que hicimos ahí, vamos a no cumple la misma etiqueta, miren, estamos reutilizando y estamos optimizando bastante. Entonces aquí estaríamos preguntando, si BL es mayor a 100, entonces mandarlo a no cumple igual. Entonces tenemos las dos, miren, cualquiera de esos va a mandar a no cumple aquí. Caso contrario quiere decir que pasó la prueba. Pasó la prueba de que es mayor que 5 y pasó la prueba de que es menor o igual que 100. En esta línea estaríamos acá. Si pasó la prueba, entonces debemos ir llevando el acumulador, ¿no? La sumatoria, porque vamos a calcular el promedio. Entonces, aquí ya deberíamos ir haciendo la sumatoria. Y nos declaramos un registro para hacer la sumatoria. Ya depende de cualquier registro. Me disculpan un minuto, voy a mandar un mensaje a un grupo que tenía que empezar. A las 10 tenía que dar con otro grupo, tenía que dar clase, pero me atrasé con ustedes. Ya voy a tener que postergar una media hora por lo menos. Un minuto, por favor.
Ok, ya volvemos. Entonces aquí tenemos que llevar la sumatoria, ¿cierto? Porque el promedio es eso, ¿no? La suma de tantos elementos dividido entre la cantidad de esos elementos. ¿Tenemos un registro de eso? No. Entonces podemos declarar aquí, digamos, ¿no? Limpiar simplemente. A ver, ¿qué registro podemos hacer? A ver, ocupemos el RAX. A ver, veamos si no nos va a estorbar más adelante. Ya, limpiémoslo en el registro RAX. Lo limpiamos. Ya. Entonces aquí deberíamos, limpiemos todo el registro mejor, ya siempre hagan eso. Mejor limpienlo todo. Entonces aquí veamos. mm, Son elementos de byte cada uno, ¿no? Entonces tenemos que almacenarlo en AL o en AH, como ustedes quieran, pero preferencia AL. Entonces en AL sumamos lo de BL, porque BL es el que cumplió todas las condiciones. Mayor a 5, menor o igual que 10, que 100, diré, perdón. Y obviamente está en un índice impar, porque hemos empezado en un índice impar, ¿ya? Entonces estamos bien. Índice impar cumplió mayor a 5, cumplió menor o igual a 100, perfecto. Ya. Ok, entonces aquí llevamos la sumatoria, ¿no? Está limpio el registro RAX, perfecto. Y aquí tenemos que incrementar el contador, ¿no? La cantidad de elementos que están cumpliendo, ¿no? No tenemos también una variable para eso, o sea, un registro. En este caso, la limpiamos igual, ¿no? ¿Cuál registro podemos ocupar? R10, por ejemplo, ya. A R10 ocupémoslo. Lo limpiamos a R10. Todo el registro limpiemos lo mejor. Y aquí incrementamos a R10B. Ya. A R10B. Perfecto. Ok. Entonces ahí vamos contando cuántos están cumpliendo. Y el no cumple estaría ahí, digamos, ¿no? Y el no cumple no hace nada. Ya. A ver, el no cumple. Ahora, ¿qué más nos falta? Por ejemplo, el RDX, el avance para el siguiente arreglo está perfecto, porque aquí se incrementa. Aquí. Lo que tenemos que hacer es incrementar a RSI. Eso es lo que tenemos que incrementar. Pero no tiene que ser un más uno normal, porque estamos aquí, miren ahorita. Analizamos ese valor, después tenemos que avanzar aquí, al 3, ¿cierto? Ahí es donde tenemos que avanzar. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que un add en realidad, no un incremento, porque es de 2 en 2. Que hicimos al registro RSI con 2. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta sobre todo lo que estamos haciendo? ¿Por ahora se entiende hasta acá? ¿Preguntas, dudas? ¿Nada? En el comentario igual pueden escribir, ¿vale? En el chat. La dirección del arreglo no tendría que aumentar igual para que se mueva a 3. Sí, ahorita lo vamos a hacer eso. Esto, aquí hay que concentrarlo. Aquí está el incremento. Esto lo voy a hacer acá arriba ahorita, lo voy a mover. Y aquí tenemos que hacer de 2 en 2 igual, ¿cierto? También abajo podías hacer un incremento de RBX y se va a sumar de 2 en 2 igual. Ya veamos acá, por ejemplo, el incremento de RDX lo hagamos aquí arriba, porque tenemos que empezar en aquí, ¿cierto? En un índice impar. Comenzamos ahí. Entonces aquí está ya perfecto. A ver, veamos esa corrección. Una vez que pasemos aquí, aquí ya podemos. Una vez que yo hice la corrección allá arriba, entonces ya ahí podríamos hacer aquí. Estamos aquí ahorita, en esta dirección. Entonces, ¿qué tendríamos que ir? Aquí ahora. Tiene que ir a la par con RSI, digamos, ¿no? O con su índice. Entonces, aquí tendríamos que avanzar. Entonces, aquí tendría que ser un add RDX con 2, ¿cierto? ¿Listo? ¿Se entiende?
Sí, todo claro. Ya. Ahora vamos a hacer una corrección igual. Aquí yo estaba ocupando, miren, la cantidad de elementos, porque el ejercicio no dice eso, miren, la cantidad de elementos no dice que es n. Y una cosa es la cantidad de elementos y otra cosa son los índices. A ver, ¿qué dice que es n? A ver. Solicitará al usuario por teclado el número de elementos del arreglo y posteriormente. Número de elementos, me dice. Es decir, el número de elementos de esto, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son. Y los índices son hasta 6. Es decir, n-1, ¿cierto? Entonces tenemos que ver eso. Me estaba olvidando de ese detalle. Entonces veamos, tenemos que corregir esta preguntita de aquí, ¿no? Ya. Entonces veamos. El último índice tiene que ser n-1 en realidad. Entonces veamos aquí. ¿Cuál sería esa pregunta? Si ese valor de RSI es menor, debemos continuar, ¿cierto? Porque si es igual, ya estamos fuera. ¿Me entiende? La pregunta correcta en el while tendría que ser lo siguiente. El while, aquí supongamos que quita el while. Mi registro RSI, mientras que sea menor que n, que siga en el ciclo, ¿no? Eso sería la pregunta del while ahora. Porque recuerden que este es el índice nomás. Estamos empezando en 0. Y n es la cantidad de elementos. Entonces tenemos que preguntar con menor, no menor igual, como yo lo estaba tomando en cuenta, me olvidé ese detalle. Es como cuando hacían en intro, ¿se acuerdan? Su contador. Cuando inicializan en 0 su contador, es menor, ¿no? Cuando inicializan en 1, es menor igual, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí estamos inicializando en 1 porque estamos omitiendo las condiciones de los pares o impares de los índices, ¿no? Estamos saltando. Pero en realidad el avance es 1 en 1. Pero nosotros, para omitir, preguntar si es impar el índice, entonces directo saltamos, directo saltamos. Pero el avance es normal si hubiera sido de 1 en 1. ¿Se entiende esa parte? Eso tenemos que cambiar. Para que entre al ciclo, RSI tiene que ser menor que N. Pero nosotros siempre hacemos lo contrario para ocupar menos etiqueta. Tendría que ser RSI, lo contrario de menor, ¿cuál sería? ¿Cierto? La negación de menor, mayor igual. Entonces, esta sería la pregunta clave para hacerlo en uno solo y con ese saque que se vaya afuera. Entonces, cambiemos el mayor igual. ¿Cuál sería el mayor igual? Aquí está, con signo, ¿no? En este caso, podemos ver con signo. Mayor igual, JGR. Ahí está. Eso cambiaría. ¿Se entiende la modificación que hicimos? Lo que modifiqué. ¿Se entendió? Parece que solamente entran y lo dejan grabando, pero no. Ya bueno. Está bien, esa modificación entonces. Y luego lo demás no cumple, incrementa, incrementa. Y luego vuelve el ciclo, el jump. Otra vez aquí. Ese sería el ciclo. Y después del ciclo tendríamos que hacer la división. Pero tomemos en cuenta que no podemos hacer una división entre 0. Hay que validar esa condición igual. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos hacer un comparar aquí entre el registro que estamos teniendo el contador, la cantidad de elementos que cumplieron, que sería R10. Entonces aquí vamos a comparar R10B con 0. Entonces tenemos que preguntar que sea distinto de 0 para poder hacer la división, porque la división entre 0 no está definida. Entonces buscamos la pregunta. Entonces aquí veamos, tenemos que hacer esto en realidad. Se lo voy a tratar de poner así. Tenemos que hacer un if que R10B sea distinto de 0. Si es distinto de 0, hacer la división le voy a decir, ¿no? Entonces eso vamos a hacer, a ver. Nosotros vamos a hacer lo contrario. A ver, veamos. Lo contrario, para omitir menos líneas, ¿no? Menos etiquetas. R10B, si es igual a 0, hagamos la pregunta. Si es igual a 0, decirle no hagas división, le vamos a decir, ya lo contrario, vamos a hacer la pregunta. Entonces veamos cuál es para igual. Para igual es el JE. Entonces aquí pondríamos JE, y aquí le digo no dividir, digamos, ¿no? No div, en este caso ahí. Y el not div tiene que estar por acá. Ahí. Listo. Entonces, si pasa esta prueba, quiere decir que no fue igual a 0, porque el igual es este de acá. Entonces, si pasa la prueba, tenemos que hacer la división.
¿Dónde tenemos acumulada nuestra suma? En AL. Ahí tenemos acumulado en AL. ¿Ya? Entonces tendríamos que hacer una división. Es con signo, ¿no? En este caso, ¿ya? IDIP, estamos trabajando con elementos con signo. Así que vamos a ocupar el IDIP. Ahí está, el IDIP. ¿Entre quién? Entre el registro R10B, ¿cierto? Porque ya sabemos que es distinto de 0. Ahora vamos a ver sobre la extensión en este caso. Ya, ¿qué tendríamos que hacer aquí? A ver. Extender, ¿cierto? Tenemos que extender, o sea, convertir de byte a word, ¿cierto? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque ¿se acuerdan cómo era el proceso de la división? ¿Cómo era el proceso? Si ustedes querían hacer una división, por ejemplo, el resultado se almacenaba en aquí, digamos, ¿no? A ver, una división. Siempre participaba AL dividido entre un, no sé, cualquier valor, digamos, un registro cualquiera. Ya voy a poner un registro acá. Si aquí es, por ejemplo, de 8, aquí tendría que ser el doble, ¿no? Entonces aquí lo que se hacía era, en el completo era AX. Ya, el completo era AX. Recuerden, siempre es el doble. Aquí es 8 y aquí serían 16. Miren, está en AX. Pero nosotros tenemos acumulado en AL. Por lo tanto, para extenderlo todo en AX, debemos hacer esta extensión, ¿no? Convertir de byte a word. Entonces aquí sería su word, ¿no? Los 16, ¿no? Esta extensión normalmente es cuando trabajan con signos, porque extendemos el signo. Ya, entonces hay que tener en cuenta eso. Pese a que hemos hecho la suma y todos son positivos, trabajémoslos con signos, ya, esto sería mejor. Ya. Ahí está, extenderíamos a AX. Y el registro de aquí es este de acá. Y el resultado eso nos daba en dos partes, ¿cierto? En la parte baja, que en este caso sería AL, nos da el cociente, y en la parte alta, en AH, sería el residuo. Ya. Ahorita el promedio nos interesa del cociente, es decir, AL. Ahí quedaría el cociente, ¿no? En este caso. Ya después de realizar esta división, y nada más, esa sería la división de ahí. Aquí está el not div, y después, ¿qué más? A ver. Nada más. El resultado estaría en AL. Perfecto, está quedando bien. Y listo, ya estaría el promedio. Entonces, una vez que llamemos acá al promedio, ya tenemos el resultado. Ahora lo que podemos hacer simplemente es mover en nuestra variable. ¿Tenemos variables? No nos dijo, ¿no? O sí nos dijo que mencionemos. Un segundo, por favor. Ah, queda 10 minutos, ya. No nos decía que se va a almacenar el promedio, a ver. No, no. Solamente tenemos que usar el resultado, creo. A ver. En memoria la variable promedio dice. Ah, verdad, me olvidé aquí. Entonces nos olvidamos de declarar la variable promedio. Ya está bien, gracias. Entonces aquí ponemos promedio, reservar, un solo campo, ya, un solo campo promedio, está bien. No hay otro nombre igual, no hay. Entonces aquí tenemos que mover a la variable promedio, acá está. Ahí tenemos que moverle el resultado de AL, porque ahí quedó el resultado, ¿no? Siempre el resultado le va a retornar en el registro AX, ¿ya? Tienen que obedecer esa convención, ¿ya? En el registro AX. Pero yo no lo estoy obteniendo de todo el registro, ¿no? Solamente de AL. Entonces de AL lo copiamos a nuestra variable promedio. Después te voy a mostrar por pantalla nomás, ¿no? Sí, ahora el diseño de la pantalla es esto, miren. Promedio del arreglo, 2 puntos. Vamos a declarar otro nuevo mensaje. Mensaje 2, por ejemplo. Le decimos write. A ver aquí, y decimos aquí promedio del arreglo. Ustedes traten de hacerlo tal cual como les pide el docente, ¿ya? No sé si era así, ¿no? Promedio del arreglo igual a 2 puntos, igual que se puso. 2 puntos, ¿no? Ya, y aquí tendríamos que mostrar, ¿no? Entonces ponemos aquí porcentaje de y finalizamos con el valor nulo, ¿ya? Si quieren dar un pequeño espacio, si quieren acá.
Pero vamos a hacer algo más, digamos, a ver. Podríamos hacer un salto de línea acá, digamos, ¿no? El 10 es salto de línea, ¿ya? Salto de línea. Es para que no esté apegado de este mensaje de aquí que hemos hecho la captura del valor que ingresó. No ingresar el número de elementos de la regla, ¿no? Ya veamos. Veamos si está bien. Después vemos si aumentamos más salto de línea. Entonces veamos, ahí está promedio del arreglo y mostramos ahí, ¿no? Entonces aquí tendríamos que hacer eso otra vez aquí. Tenemos que hacer otra vez paso de parámetro. Recuerden el registro RCX. Primero, el mensaje en este caso sería el mensaje 2. Y después de eso debo mandar el valor, ¿no? En el siguiente registro sería en el registro RD, que ahorita vamos a modificar el tamaño. Sería el valor de promedio. Promedio. Ahí está. Ya, pero promedio de qué tamaño es? Es de 8, ¿no? De 8 bits. Entonces aquí tendría que ser DL para asegurar, ¿ya? DL y lo mismo, limpiémoslo mejor. Ya aquí podemos limpiarlo, no importa. Limpiamos a RDX. No estamos ocupándolo más por ahí, no creo que ya no. Solamente mandamos aquí. Y acá lo vamos a limpiar, no sabemos qué datos basura se nos quedó. Y solamente en el campo DL vamos a pasarle el resultado de promedio, ¿no? Y ahora aquí hacemos el llamado a printf. A printf. Y después de esto nada más, creo que ahí no nos quedaría. Y ahí nos encontramos con el add y finalizaría el programa. Nada más, eso sería. Ahora toca hacer las pruebas si es que no nos omitimos algún detalle por ahí. A ver, vamos a ensamblar esto ahora. Abrámoslo directo aquí en la dirección. Ya voy a omitir algunos pasos. Directo ya lo abrí en la dirección y solamente vamos a hacer el path. Ya. Vamos aquí. Mestre, auxiliatura. Grabación ensamblador. Instaladores. Aquí está el bin. Vamos aquí. Hacemos el path. Ya, perfecto. Se llama lo mismo, ¿no? Está bien. Esperemos no tengamos algún error por ahí. No a corregir y veamos si el tiempo nos da. Vamos a SC. Ya. Y ahora veamos esto acá. Ya me dicen. Estamos haciendo correr el programa. Solamente para hacer correr el programa, solamente ponen aquí donde dice run el nombre de su programa. Ahí se está nombrando. Entonces le ponen el nombre del programa, le dan enter y ya se está ejecutando su programa. Esto es hacer correr en el CMD. El doctor igual lo hace, ¿no? Solo que lo escribe manual algunos comandos, ¿no? Ya yo prefiero copiar y pegar directo estos comandos acá. Ya, entonces aquí me dicen ingresar número de elementos del arreglo. Es lo que me decía que muestre el diseño de pantalla. Aquí, ingresar el número de elementos del arreglo. Entonces veamos cuánto vamos a poner. A ver, veamos, analicemos de esto. A ver, pongamos 3 nomás. Estos 3 de acá. A ver, ponemos 3. Promedio del arreglo es 0. A ver, veamos si es que hicimos algo mal. Me dice 0. A ver, algo más. Sí, 0. ¿No? A ver, el 12. ¿El 12 lo tomamos en cuenta para nuestro promedio? ¿Qué dice? No. No, ¿no? Porque se encuentra en índice impar, diré, perdón. Ahí ya descarta, ¿no? Este lo tomamos en cuenta para el promedio. No. No, porque está en un índice impar, pero no cumple con que mayor a 5 ni menor igual que 100 sí, pero no mayor a 5. Y este es posición par. Entonces, de estos 3 elementos, el único que sí se analizó fue este en realidad, pero no cumplió las condiciones. Por lo tanto, el promedio fue 0 y no me generó ningún problema, ¿no? Si no hubiéramos validado la división aquí entre 0, entonces te haya salido aquí un mensaje de error, ¿no? Ahora veamos, cambiémosle, a ver, en lugar de 3 pongámosle, no sé, 6, ¿no? El mismo promedio sería ese valor. Veamos si está funcionando. Ya. A ver, veamos otra vez esto acá. Y hagamos correr. Segundo parcial. Ya. Estamos arriba. Ingrese la cantidad. 3, a ver, lo mismo, solo que ya modificamos. Ahí está.
Uy, me sobró 8 minutos. En 8 minutos empieza otra giganteada. Tengo que dar al SX igual y es distinto al de ustedes, digamos, no hay más trabajo para mí. El SX avanza totalmente diferente al de ustedes, ensamblador. Que lo del SX igual ya van a dar examen presencial y ustedes siguen en virtual, ¿no? Así que a ver cómo les va a ustedes igual en virtual. ¿Ya, alguna duda de la solución? ¿Pregunta? El formato, cuando te pide, digamos, capturar los datos en tamaño byte, no importa si le pongo D, porque creo que D es para 32, ¿no? ¿O no? ¿O Sí, estoy mal? ese problema siempre me encontré con los alumnos, digamos, tienen esa duda, digamos, ¿no? Pero el docente dijo que es de 16 bits, que es de 8 bits, y lo mínimo que encontramos es este porcentaje de, ¿cierto? Por ahí, digamos. Entonces, Ay, el mismo el doctor nos dice que esto es para 32, ¿cierto? Pero indagando un sí. poco, esto en realidad sería para un entero decimal, digamos, ¿no? Lo que podríamos hacer es esto de acá, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el scam, si en el scam, aquí miren, yo lo declaré como byte, miren. Lo declaré como byte, pero aquí al momento de pasarle el formato, miren, yo les pasé el formato de 32, supuestamente, ¿no? De 32. Entonces, por algo yo aquí, miren, también lo limpié, miren. También lo limpié ese registro, porque hagan de cuenta que sí cumple esto acá, los 32. Entonces, lo estaría leyendo aquí en realidad en SX. Después de que hace, ¿no? Bueno, ya me pasé a otro lado. Estaban acá. Acá. Aquí el formato. Es una cadenita, ¿no? Pero hagan de cuenta que dentro, cuando ustedes van a hacer, está tomando una cierta cantidad. En el scanf fue un mal ejemplo. No lo tomen en cuenta. Aquí estamos pasando todo. Es por referencia, ya. Esto está mal ejemplo. Otro ejemplo verdadero sería ver el print de acá. Este aquí sería un ejemplo claro. Aquí miren, debemos pasarle el formato. El formato es una cadenita, por eso es que le pasamos ya todo el registro, ¿no? Es una cadenita el formato. Pero después del formato, tenemos que pasarle el valor. Miren, el valor, y el valor yo lo estoy pasando en DL solamente. En DL, pero el formato aquí me dice que voy a recibir uno de 32. Posiblemente aquí me lo esté tomando a EDX, posiblemente, porque yo le dije que voy a mandar uno de 32. Pero para evitarme ese error, por eso yo lo limpié, miren. Lo limpié todo el registro. Y ahora no va a haber ningún problema si me lo toma a los 32. ¿Se dan cuenta? Ya. Por eso es evidente que no se olviden eso. Ya, no, queda un minuto. Hasta aquí quedaría la clase. Este es un modelo, ya. Si les toca esto, es excelente. Igual son similares los otros. Nos vemos hasta una próxima, ya. Que tengan buena noche. Chao, chao. Gracias. Listo, chao, Chao. chao.